Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla su servidor, Migdio Santiago, y para traerles palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 11 al 15. Mateo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Mateo capítulo 2, versículos del 11 al 15. Y leemos la palabra del Señor como sigue. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño, con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Está hablando de los magos. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hay un cuaderno en los deportes donde están escritos estrategias, jugadas. Este cuaderno es un cuaderno que utilizan los dirigentes y ponen sus pensamientos de jugada, sus pensamientos de estrategias. Ellos lo ponen en este libro que lo llaman jugada, el libro de juegos, ¿verdad? Porque quieren ganar. Y cuando el dirigente quiere ganar, hace este libro. ¿Para qué? Para que los jugadores tengan una relación con los pensamientos del dirigente. El dirigente ahí pone advertencias, qué hacer, qué no hacer, qué hacer en momentos difíciles, ¿verdad? Y por eso a veces que ustedes ven que como le llaman, el capitán del equipo, cuando están en cierta jugada, ¿verdad? O están perdiendo o están ganando, el capitán mira al dirigente. Y el dirigente, nada más con la mirada, el capitán del equipo sabe qué jugada va a hacer. Si va a matar el tiempo, si va a jugar agresivamente, si quiere que cualquier estrategia que necesiten para ganar el juego, pues en este libro es donde se encuentran los pensamientos del dirigente. Y el propósito de este cuaderno es para que los jugadores tengan una relación con los pensamientos del dirigente. El creador de la vida nos ha dejado su palabra escrita. Sus pensamientos están escritos en lo que conocemos hoy en día como la Biblia, ¿verdad? El conjunto de muchos libros puestos allí. Y allí podemos encontrar el pensamiento del Creador, el pensamiento del dador de la vida para poder tener éxito en la vida. Cuando estaba hablando Dios con Josué,
después de que Moisés murió y vio la tierra prometida desde lejos, le dice a Josué: Josué, este es mi libro. Medita en él, en mi ley, de día y de noche, para que prosperes en tus caminos. Y eso es lo que Dios también nos está diciendo a nosotros, que busquemos en su palabra lo que Él nos dice, sus advertencias. ¿Para qué? Para que también nosotros en este tiempo tengamos éxito. Una vez creemos en Cristo Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu que recibiste cuando creíste, recibimos el Espíritu, y con ese Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado, que nos ha sellado, Jesús nos advierte que sin Él nada podemos hacer. ¿Qué quiere decir que sin Él nada podemos hacer? Que sin su ley, sin su palabra, ¿verdad? Digo ley porque es lo que está escrito, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero vámonos un poco más allá, porque debemos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y cuando el Señor Jesús nos dice que sin Él nada podemos hacer, quiere decir que sin su palabra no podemos vencer. Sin su palabra no podemos tener éxito en la vida. Sin su palabra, si no tenemos a Cristo, no podemos tener la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Tenemos que entender que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesús. Jesús es el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, en dos piernas, caminando por el mundo, habitando entre nosotros, porque Dios siempre ha querido habitar entre su pueblo. Por eso cuando los discípulos y los fariseos le preguntaron: ¿y dónde está el reino de Dios? Y Él dice: el reino de Dios está entre ustedes, está en nosotros, porque ahora Cristo vive en nosotros. Tenemos a su Santo Espíritu. Y si queremos andar con Cristo, debemos pasar tiempo con su palabra. Debemos pasar tiempo con Él. Porque así como el dirigente quiere que usted pase tiempo con el libro de jugada, del libro de los juegos, también el Señor quiere que pasemos tiempo con Él para que aprendamos. O sea, pasar tiempo con este cuaderno del dirigente es literalmente pasar tiempo con el dirigente. Porque el dirigente ahí pone su palabra, ahí pone sus pensamientos, pone sus estrategias. De la misma manera, Dios en la Biblia, en su palabra, pone sus pensamientos. ¿Y cómo vamos a ser hacedores de la palabra de Dios? Si no pasamos tiempo con Él, si no aprendemos lo que Él nos dice en su palabra. Pensamos que esto es cuestión de solamente cuento con la gracia de Dios y creo solamente en Él y ya soy salvo, ya no tengo que hacer más nada. No, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz para educarnos, para transformar nuestras vidas. Y si queremos que Cristo nos ayude en el diario de vivir, tenemos que pasar tiempo con Él. Y es importante que pasemos tiempo con Él porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar. Mi opinión no va a ayudarme a ganar la carrera de la vida. En historias pasadas, en historias bíblicas, aquellas personas que tuvieron opiniones perecieron. Pero los que pasaron con Dios, los que permanecieron con su palabra, tuvieron vida eterna. Enoc fue llevado con Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Quiere decir que caminó con su palabra. Elías fue tomado, ¿por qué? Porque fue un hombre que caminó con Dios, que caminó con la palabra de Dios.
Mi opinión no me ayuda a ganar la carrera de la vida. Proverbios 19:21 dice que muchos pensamientos, ¿verdad? Muchas opiniones hay en el corazón del hombre, en nuestra mente, ¿no? Mas el consejo de Jehová, su palabra, es la que permanecerá. Y si su palabra es la que permanece y usted quiere permanecer y quiere ganarse la vida eterna, tiene que estar en Cristo Jesús. En la palabra de Dios se encuentran acciones que llaman nuestra atención y sirven para ganar en la vida. ¿Quién quiere ganar en la vida? Yo quiero ganar en la vida. Porque la palabra de Dios, hermano, no solamente es para ganar la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Que eso es lo que Dios nos da primeramente, nos da vida eterna, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero tenemos que adquirir las advertencias de Dios. Cuando un hijo se descarrila, hermano, ¿usted qué usted hace? No, él es mi hijo. Yo le doy gracia y misericordia, no se preocupe, que haga lo que él quiera. No, hermano, usted lo corrige, lo dirige, para que manifieste sus pensamientos, ¿verdad? Lo que usted piensa que está bien, aunque esté mal, lo que usted piensa que está bien, es lo que usted le va a poner a su hijo. Es lo que su hijo ve. Y no solamente de palabras, también con nuestras acciones. Porque a veces le decimos a nuestro hijo, haz estas cosas bien, pero nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y entonces nuestros hijos hacen lo que ven en nosotros y no lo que le decimos. Y en la palabra de Dios se encuentran acciones que llaman nuestra atención. Porque que Jesucristo no solamente predicó, Él fue e hizo, obró. Y la palabra de Dios sirve para ganar en esta vida. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador a su vida. Y le dice, si eres, ¿verdad? Le ponen la duda, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di, ¿verdad? Di la palabra. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la manera que Jesús le responde es bien interesante. Lo primero que Jesús le dice es, escrito está. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue al cuaderno, a la palabra, en donde están escritas las estrategias para vencer en la vida. Ahora, si Jesús fue al cuaderno, a la Biblia, a la palabra de Dios, para vencer al diablo, a Satanás, ¿cuánto más nosotros no necesitamos ir a la palabra para vencer? Hermano, desde el principio, el arma que Dios nos dejó para cuidar lo que Él nos dio fue su palabra. Desde el principio. Cuando Él formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, lo primero que le dijo fue, aquí te pongo en el jardín para que lo labres, para que le des forma y para que lo cuides. ¿Cómo lo iba a cuidar? Con su palabra. De todo árbol podrás comer, mas de este árbol no comerás. Pablo utiliza la armadura de los soldados romanos en aquel entonces para que podamos entender lo que el creyente debe hacer con la palabra de Dios. La única pieza que él menciona para ganarle la batalla al enemigo es la espada. Y la espada es la espada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. ¿Verdad? Y se toman la espada, que es la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Dios nos puso aquí y nos ha dejado su palabra. Dice que la tierra, el cielo, el firmamento, todo habla de que existe Dios, de que hay un creador, hay un arquitecto perfecto que te formó, te creó y ha puesto el aire que usted está respirando, lo puso Dios. ¿Cómo podemos entonces nosotros vencer nuestros problemas y nuestras confusiones si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, que es el arma que tenemos para vencer? Nuestras armas, dice Pablo, que no son carnales, son poderosas. La palabra de Dios es poder. Y es como podemos nosotros vencer las acechanzas del enemigo. Jesús, la palabra encarnada, nos dice en Juan 16:33, dice que estas cosas les he hablado para que en mí, para que en la palabra de Dios, para que en Cristo tengamos paz. En el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán problemas, en el mundo encontrarán enfermedades, en el mundo encontrarán todas estas cosas, pero confíen en la palabra de Dios, confíen en mí, confíen en Cristo, porque Cristo Jesús ha vencido al mundo. En el mundo, hermano, encontraremos resistencias, en el mundo encontraremos envidia, en el mundo encontraremos traición, en el mundo encontraremos cosas rencorosas. Y para poder vencer debemos confiar en Cristo Jesús, la palabra de Dios, porque Él ha vencido al mundo. En la lectura de hoy, ya Jesús había nacido, la natividad había pasado. Ahora llegó el momento de las advertencias de Dios. Advertencias que sirven para nuestro bien. Y debemos estar atentos a las advertencias que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque las advertencias que existen en la palabra de Dios es para nuestro bien. Es para servirnos a nosotros. No para nosotros servir a Dios. Estoy aquí, voy a servir a Dios. No, hermano. Dios vino para servirnos a nosotros. La palabra de Dios es para servirnos a nosotros, para vencer en la vida, para encontrar la vida eterna, para hallar sanación y saciar nuestra alma. Es para servirnos a nosotros en esta tierra. En otras palabras, la palabra de Dios es para nuestro beneficio, gloria a Dios. La palabra de Dios es para nuestro beneficio. Y hay que ponerla en acción. La palabra de Dios nos dice, se lo voy a comprobar. La palabra de Dios nos dice, en Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Yo quiero servirle a Dios, bueno, entiendo, tiene su verdad. Pero para servirle a Dios, usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que conocer los pensamientos de Dios. Para servirle a Dios, usted tiene que permanecer en la palabra de Dios. Para servirle a Dios, usted tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar vida, para dar su vida en rescate de muchos. Gloria a Dios. Que la palabra de Dios vino para rescatarnos. La palabra vino para servirnos, para darnos vida, para sanarnos. Es bueno Dios. Requete contra mega bueno, como dice una de nuestras hermanas. Gloria a Dios. Y tenemos que estar pendientes a las advertencias, porque si la palabra de Dios vino para servirnos, entonces también tenemos que estar pendientes a las advertencias.
Porque las advertencias nos ayudan. Por ejemplo, las advertencias del Señor nos sirven para cambiar la dirección de nuestra vida. Ahí mismo en Mateo, el que estábamos leyendo, Mateo capítulo 2, en el versículo 12 dice, pero siendo avisados, verá, los magos, por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos fueron a Jerusalén, pidieron ver a Herodes, y cuando vieron a Herodes le preguntan, ¿en dónde está el rey? Y todo el mundo se turbó porque Herodes era el rey de los judíos en aquel tiempo. ¿Dónde está el rey de los judíos que vinimos a adorarle? Le dicen los magos. Y entonces ellos buscaron y les preguntó a los escribas y a los fariseos, ven a toda esta gente que conocen la palabra de Dios. ¿Dónde que va? Pues en Belén, aquí, porque así dice la palabra. Y gloria a Dios que por lo menos fueron a la palabra, hermano. Y allá fueron los magos. Llegaron. Le adoraron. Y en revelación, Dios les dice, vayan por otro lado. Porque entendieron que las intenciones de Herodes, porque acuérdense, en Herodes le dice en secreto a los magos, le dice, mira, vengan para acá, vengan. Cuando lleguen allí y lo encuentren y regresen por este camino, déjenme saber para entonces yo ir también a adorarle. Pero se lo dijo en secreto. Cuidado con los que hablan así bajito, en secreto. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios nos ayuda a discernir el corazón del hombre. Y nos advierte para cambiar la dirección de nuestra vida. Porque hay caminos que ante los ojos parecen derechos. Ante los ojos de los hombres parecen derechos, pero su fin es caminos de muerte. La intención que tenía Herodes con Jesús no era adorarle. Esa no era la intención. Y nosotros, pero es que tenemos que mentir. Hermano, más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra de Dios nos ayuda a discernir cuál es la condición del hombre. Hay hombres que piensan que venimos de una explosión, que hemos evolucionado de una ameba, que evolucionó hace 750 millones de años atrás. Usted, déjeme decirle que, hermano, que para creer en esto, usted debe tener una capacidad de fe increíble. Además, mucha gente viene y dicen, no, que la palabra de Dios la escribió el hombre. ¿Y quién usted cree que escribió la teoría de la evolución? El hombre también. Y además de eso, esta teoría, porque es una teoría, porque no ha sido comprobada. Las explosiones destruyen. Todavía no hay una explosión que forme algo. No lo han hecho. Eso es ciencia. Es hacer en un ambiente controlado y repetir la fórmula y que la fórmula salga igual, que el resultado sea el mismo. Eso es ciencia. No se confundan, no se dejen engañar. Y esto es una teoría que nació a mediados de los 1800. Imagínense, hermano, esa teoría no lleva ni 500 años. Y fue escrita por un hombre. Sin embargo, hace 6,000 años atrás, se escribió un libro llamado El Comienzo, que dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Hermano, se necesita más fe para creer en los 750 millones de años atrás que creer en el principio Dios.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué les menciono esto? Porque mi opinión no me salva. Que el pensamiento de 750 millones de años atrás no transforma tu vida. Y mucho menos la salva de la vida que viene después de esta. Las advertencias de Dios nos sirven para darnos una vida nueva. Para que vivamos como Dios manda y poder estar con Él en la vida nueva por la eternidad. Gloria a Dios. Que tengo vida eterna con Dios. Que porque confío, pongo mi fe en su palabra, le agrado. Y cuando llegue ese momento de estar cara a cara con Él, Él le va a decir a todo creyente que se encuentre en el libro de la vida: bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Entra en la eternidad del Señor, en el gozo del Señor. Ese es el Dios que yo le sirvo. Las advertencias del Señor, además de cambiar la dirección de nuestra vida, de nuestro camino, también sirven para librarnos de la destrucción. Mateo capítulo 2 versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miren, ya el Señor conoce los pensamientos del hombre, que son todos designados a mal. Las opiniones del hombre son todas designadas a mal. ¿Por qué? Porque nos alejan de Dios, nos alejan de su salvación, nos alejan de su misericordia, nos alejan de su gracia. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Y si usted quiere tener éxito en la vida, el éxito que Dios nos dice que tengamos, Dios tiene los pensamientos de paz. Dios nos va a dar el pensamiento, el fin que esperamos. Nosotros, aún siendo malos, el Padre Celestial nos dejó su palabra. De hecho, Él dio a su palabra para que muriera en la cruz del Calvario, derramara su sangre, fuésemos limpiados por Él, y ahora su palabra nos sirve de lumbrera en nuestro camino aquí en la tierra. Su advertencia nos libra de una vida, de vivir una vida alejados de Él. Y podemos contar con su misericordia y su gracia para volver a sus caminos en cualquier momento. Fíjense, hermano, que el Señor, mire si el Señor ama tanto a los que se han descarrilado, que Él dice: el buen pastor deja las 99 ovejas que están en su rebaño para encontrar una oveja que se ha perdido. Estamos todos perdidos. Sin el Señor estamos todos perdidos. Y el que está perdido, el Señor le ha dejado su palabra para que pongamos la confianza en ella y así darnos el fin que esperamos. Es bueno la palabra de Dios. Nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para darnos dirección. Además de darnos dirección, nos sirve para librarnos de la destrucción. Además de servirnos para cambiar la dirección de nuestra vida y darnos dirección, además de que nos sirve para prevenir la destrucción en nuestras vidas, también nos sirve
para que se cumpla su palabra. Su palabra se va a cumplir. Ese es el detalle, hermano, y a veces que hasta por lógica uno dice, caramba, si la palabra de Dios se va a cumplir, pues es mejor hacerle caso a la palabra. ¿Usted no cree? Si usted sabe qué es lo que va a sucederle, usted no tomaría cartas en el asunto. Hermano, qué ironía que cuando uno se enferma, de verdad, es que nos preocupamos los unos por los otros, queremos pasar tiempo con la familia. Mientras estamos buenos y sanos y no pensamos en nada de eso, hermano, nosotros no nos preocupa nada de esto. Así que las enfermedades, cuando Dios las deja que pase, hasta en las enfermedades podemos encontrar paz, podemos encontrar unión, podemos encontrar la palabra de Dios para que refresque nuestra alma, para que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermano, ¿para qué esperar a estar enfermos? ¿Por qué no nos amamos los unos a los otros desde ahora? ¿Por qué no buscamos la palabra del Señor desde ahora? ¿Por qué no actuamos con la palabra del Señor hoy? ¿Por qué no somos hacedores de la palabra de Dios hoy, hermano? Usted puede conocer todas las cosas del mundo. Usted puede tener fe que mueva montañas, pero si no tiene amor, si no actúa con la palabra del Señor, de nada vale. Despierte, hermano. La palabra del Señor se cumple y nos sirve para que se cumpla su palabra. Mateo 2:15 dice, y estuvieron ellos allá hasta la muerte de Herodes, ¿quién? José y María y Jesús, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, para que se cumpliese lo que dijo el Señor, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Nosotros hacemos la palabra del Señor para que se cumpla lo que dice el Señor. La palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios se cumple cuando la palabra de Dios gobierna nuestra vida. Si el Señor le dice a usted, vaya por la derecha, y usted decide cogerla de la izquierda, no se va a cumplir la promesa que Dios le dio a usted. Mi mamá siempre tiene un refrán, yo tratando de llevarte en el camino derecho y tú queriéndote irte por el monte. Y la palabra de Dios, hermano, no se cumple si no la hacemos. El justo hace la palabra de Dios. El justo busca que la palabra de Dios gobierne su vida. Y eso es lo que Jesucristo nos quiere decir a nosotros. Quiere decir que la palabra de Dios tiene que gobernar su vida. De hecho, cuando Jesús comenzó a predicar, su primer mensaje fue el siguiente: arrepentíos, metanoia, cambien, transformen su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino, el gobierno de los cielos se ha acercado. En Isaías 9 dice que el gobierno estaba sobre su hombro, como un yugo, ¿no? Y el Señor luego nos dice, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, tomad mi yugo, que es fácil y ligera. Si usted piensa que la vida es fuerte, cuando nosotros tomamos el yugo, ¿cuál es el yugo? El gobierno de Dios. ¿Cuál es el gobierno de Dios? La palabra. Cuando tomamos la palabra y nos ponemos la palabra para hacer la palabra, para ser hacedores de la palabra, para que la palabra sea lumbrera a nuestro camino, se hace más ligera nuestra carga, las cargas de vivir en esta vida. El tener el reino de Dios es conocer, entender y aplicar su palabra. Es que nuestro ser sea gobernado por el Espíritu de Dios.
La palabra nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. La gente piensa, no, todos somos hijos de Dios. No, hermano. Déjeme decirle que por no pasar tiempo en su palabra, usted puede pensar en esa oración que se escucha tan bonita, pero tan errónea a la misma vez. Porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios es aquel que le recibe. Como dice la palabra en Juan capítulo 1, del 12 al 15, nos dice que a lo suyo vino. ¿A qué vino? A traernos el gobierno de Dios, a traernos la palabra de Dios, a enseñarnos cómo vivir. A lo suyo vino, mas los suyos, su pueblo, los judíos, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, los que reciben la palabra de Dios, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos. O sea que para ser hechos hijos de Dios, tengo que aceptar a Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo Jesús dice en su palabra. No lo digo yo, no es mi opinión. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes ven la importancia de conocer la palabra de Dios? De pasar tiempo con la palabra de Dios, porque el diablo puede poner en tu pensamiento, eso son mentiras, todos somos hijos de Dios. Y cuando lleguemos allá ante el trono, no es que eso no es lo que dice mi palabra, dice el Señor. Mi palabra dice que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en el nombre de Jesús, esos son hechos, a esos le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No es porque yo lo diga, ni porque lo diga el vecino. Las opiniones, hermanos, por más bien y bonitas que se escuchen, pueden terminar destruyendo su vida. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere destruir tu vida. Y es más, el enemigo no va a hacer, el enemigo no te va a poner un pensamiento malo, como súper malo, como dicen por ahí, ¿verdad? Para que lo haga, porque él sabe más que eso. Él sabe que si se muestra a usted con cuernos, todo rojo y un rastrillo de fuego, usted va a salir huyendo. ¿Cierto o no es cierto? Su palabra dice que él se viste de ángel de luz. Y es exitoso cuando lo tiene a usted haciendo una cosa que en su opinión es buena, pero para la palabra de Dios no es correcta. Despierte durmiente, porque la palabra del Señor ha llegado a nuestras vidas. Y hijo de Dios es todo aquel que le recibe, aquel que permanece en su palabra, aquel que le busca de día y de noche, aquel que medita en este cuaderno donde se encuentran las estrategias para vencer en la vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo que hace el Señor. El Señor coge todas nuestras opiniones y las echa en el mar y se olvida de ellas y dice, bueno, mi hijo, ahora vamos a comenzar un nuevo camino. Ahora vamos a comenzar una vida, pero para tener esa relación conmigo y para yo poder servirte, nos dice el Señor, tienes que pasar tiempo conmigo. En este nuevo año, hermano, lo que debemos hacer es pasar más tiempo con Dios. Conocerle más. Buscar el entendimiento que el Espíritu Santo nos va a revelar en nuestras vidas y de esta misma manera que no se quede ahí, sino que la podamos aplicar. Para que también, hermano, así como nosotros podemos ganar en la vida, nuestro prójimo sea un ganador en la vida. Naamán, con todo y su lepra, hermano, en su orgullo y su egoísmo, dijo, yo no me voy a tirar las veces que tú me estás diciendo, Eliseo, en ese río. Hay mejores ríos allá de donde yo vengo. Pero la sierva de Dios, la que Dios dejó que utilizara, le dijo su palabra, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes con creer la palabra que Eliseo te dio?
Él es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Y si es un hombre de Dios, es porque he visto su mano, cómo Él ha hecho milagros. Y Naamán, con toda su terquez, se arrepintió, transformó su manera de pensar y fue al río Jordán e hizo lo que Eliseo hizo, la palabra de Dios, ya que ustedes no saben qué, fue sanado de su lepra. Ustedes no saben el milagro que se están perdiendo por no ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, su palabra se cumple. Su milagro llega. Su sanación llega. Su liberación llega. Y es una liberación verdadera. Una liberación que dura para siempre. Porque aquel a quien Dios ha hecho libre es libre en espíritu y en verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir que no nos vamos a encontrar resistencia en el mundo. Es más, cuando usted decide, toma esa decisión de seguir la palabra del Señor, ahí es cuando más resistencia usted va a encontrar. Todos tenemos resoluciones. Y una de las resoluciones más conocidas en el mundo es de rebajar. Y la primera semana usted está bien, pero hermano, usted sabe la resistencia que usted se encuentra en la calle. Cuando usted no quiere comer más dulces es cuando más dulces aparecen. Cuando usted no quiere comer más carbohidratos es cuando más carbohidratos aparecen. Porque el mundo trabaja así. El mundo no te quiere libre. Satanás no te quiere libre. Satanás quiere agarrarte y no soltarte. Y cuando tú decides, hermano, van a llegar pruebas, va a llegar la resistencia de este mundo a tu vida. Y cuando el Señor nos dice que utilicemos su palabra, Él lo que nos está diciendo es que su espíritu, la espada de su espíritu, que es la palabra, con esa podemos vencer. Podemos vencer la mentira, podemos vencer la destrucción, podemos vencer esos deseos carnales de azúcar, de carbohidratos. Podemos vencer esos pensamientos y opiniones que nos han mantenido alejados de Dios. Con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, podemos vencer las enfermedades, los malos deseos y alcanzar una vida junto con el Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tu palabra, por tu palabra, fueron hechas todas las cosas. Y tu palabra, Señor, llegó aquí a la tierra, se hizo carne, fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó, dejando pruebas indubitables de que tú eres Dios, de que tú eres Rey y que tu palabra se cumple, Señor. Mira todas las peticiones, Señor, que hay en los corazones de tus hijos. Sé tú concediéndolas de acuerdo a tu voluntad. Y si hay alguien, Señor, en medio de nosotros que esté escuchando bajo el sonido de mi voz y quiera ser parte de esta familia real, sé tú, Padre amado, abrazándolo con cuerdas de amor, dándoles a entender que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que todas las cosas viejas han pasado. Que aunque el enemigo utilice el pasado para amedrentarnos,
para alejarnos de ti, para llenarnos de temor. Que podamos contar, Señor, con tu palabra, cuando dice que somos nuevas criaturas. Que ahora no vivimos nosotros, que tú vives en nosotros. Que todos nuestros pecados, todo nuestro pasado ha sido borrado y lavado gracias a la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y que algún día estaré contigo, Señor, por una eternidad. Y así como tú resucitaste, también nosotros resucitaremos. Gracias, Señor, Padre amado, por dejarnos tu palabra para vencer la mentira, para vencer la destrucción, para vencer las enfermedades, para vencer los malos pensamientos. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, para vencer los malos deseos, para alcanzar tu misericordia y tu gracia, Padre Celestial. Sé tú derramando, Señor, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de los que te temen y cada uno de los que te buscan. Gracias te doy, Padre amado. Llénanos de tu paz. Llénanos de tu Santo Espíritu para seguir llevando ese fruto, Señor, que solamente tu Espíritu puede dar en nosotros. Pon tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor, que podamos este año nuevo, Señor, pasar más tiempo contigo para conocerte, entender tu palabra y ponerla en acción, Señor. Para que todos nuestros problemas, para que podamos encontrar paz en medio de la tormenta. Para que todos nuestros problemas, Señor, ya no nos dominen a nosotros, sino que nosotros dominemos a los problemas. Para que la enfermedad no nos llene con temor, Señor, sino que nosotros dominemos las enfermedades a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor. Si hay alguien, Señor, en medio de nosotros que ahora en estos momentos, Señor, quiera reconciliarse y haya entendido, Señor, Padre amado, que sin ti nada es y sin ti nada puede hacer, Señor, sé tú recibiéndolo, Señor. Cuando arrepentidos de todo corazón queremos transformar nuestra vida con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre amado. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que este sea un año nuevo, mi Dios, en donde podamos conocerte más a través de tu palabra, en donde podamos ver tu gloria a través de las tempestades de la vida, en donde podamos ser más que vencedores cuando utilizamos y aplicamos tu palabra. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado a todos nosotros, Señor, para llenarnos de paz, para que podamos vencer, para que tú nos dirijas nuestras vidas, Señor, y que nos sirvas para no caer en las manos del enemigo, para que nos libres de la destrucción. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos das. Gracias por la sanación. Gracias por tanto amor, por un amor inmerecido, Señor, porque nosotros, aun siendo malos, Señor, a ti te plació darte, hacerte hombre, morir en la cruz y resucitar al tercer día, para darnos a entender que el que cree en ti, aunque muera en esta vida, vivirá. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Espíritu Santo, mi Dios, hemos orado y el pueblo de Dios dice: amén. Saludaos los unos a los otros a los unos, y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.